A diferencia de lo que se pensó a fines del año pasado, la economía chilena ha seguido creciendo con fuerza, pero también la inflación. Y así también lo dejó en claro el Banco Central en su último informe de política monetaria, donde corrigió las expectativas para analizar qué es lo que está pasando con nuestra economía y si es que está desalineado o no. Estamos con el economista Alejandro Alarcón. Alejandro, muchas gracias por esta entrevista. Encantado, muy buen día. Alejandro, entiendo que su teoría es que la economía chilena está desalineada y que no es sostenible este crecimiento. Así es, las cifras son muy claras. Hemos tenido dos últimos I+C que claramente estuvieron por arriba de lo esperado, pero sobre todo la demanda interna, el consumo, más la inversión, más el gasto del gobierno, está creciendo a tasas que claramente no son consistentes para que la economía se estabilice en el mediano plazo y sobre todo para que la inflación tienda este año un 3%. Este año ya no va a tender a un 3%. Las expectativas de inflación yo creo que están un poco desancladas a esta altura y estamos en estos momentos con una trayectoria levemente por arriba del 4% si lo medimos en términos anualizados. Por lo tanto, algunos de los agentes que se dedican a la política económica en este país va a tener que ajustarla. Normalmente el Banco Central tiene esa tarea por obligación constitucional y lo que podemos esperar es que comience a subir las tasas de interés en los próximos meses. ¿Cuándo? Yo no estoy seguro que este mes no haga nada, probablemente va a ser un compás de espera, pero no lo descartaría porque yo creo que para tener un ajuste, para que la economía tienda a un crecimiento consistente con los fundamentos de la economía, deberíamos llegar a un 5.75 por lo menos de tasa de interés. Y tal como lo indicó el comunicado del Banco Central a través del IPOM, implícito los instrumentos, si no hay ajustes se va a poder percibir que la inflación esperada está creciendo a tasas mayores. Por lo tanto, el Banco Central lo que no va a permitir es que se desajuste la llamada curva de rendimiento y va paulatinamente a empezar a subir la tasa de interés. ¿Se equivocó el Central en enero? Yo creo que han habido antecedentes que han cambiado rápidamente de dirección. Un cambio muy importante fue la demanda. En el último trimestre del año pasado la demanda creció 5,5 y nadie podía prever que en el primer trimestre tuviéramos una cifra que va a estar entre el 8 y el 10%, con el gasto del gobierno creciendo 2 dígitos y con el consumo creciendo muy fuerte. Yo creo que hubo un rápido cambio de escenario que rápidamente se transmitió a las expectativas de inflación. El Banco Central es un ente autónomo que actúa independientemente, pero sabemos que hay veces que para empujar el carro de la economía también se alinea con Hacienda. O sea, se tiene que coordinar. Se coordina con Hacienda. Se coordina con Hacienda, pero esencialmente lo que hace el Banco Central por obligación de la ley, por obligación constitucional, es tener un instrumento que se llama política monetaria y que en un periodo razonable, cada vez que se produce un desajuste de la llamada regla monetaria, que es una banda que está entre 4 y 2, centrada en 3%, utilizar la política monetaria para trasladar la trayectoria de la inflación a una cifra cercana al 3%. En estos momentos, claramente, el IPOM ha señalado que están en eso y que los riesgos inflacionarios han subido. Por lo tanto, ese es el instrumento. El otro, claramente, el gasto fiscal. Pero yo no conozco ningún gobierno que en años de elecciones reduzca el gasto fiscal. Por lo tanto, yo creo que el ajuste va a venir por el lado de las tasas de interés. ¿Hacienda le está haciendo un flaco favor al Banco Central al seguir aumentando el gasto público de esta manera? O sea, más que hacerle un favor, lo que un flaco favor. O un flaco favor. Hacienda es una agencia que depende del gobierno de turno y ellos van a hacer lo que crean que es necesario para poder manejar el ciclo político de mejor manera. Por lo tanto, van a obligar al Banco Central a ajustar las tasas de interés en ausencia de un ajuste fiscal. Eso se llama, entre paréntesis, en términos técnicos, el crowding out, cuando se obliga a la autoridad monetaria a subir la tasa de interés en ausencia de apoyo fiscal. Entiendo que su teoría apunta a que el potencial de crecimiento de la economía chilena es de un 5%. Estamos en un gobierno que ha dicho que quiere crecer un 6% durante estos 4 años. ¿Cuál es el riesgo de eso? Bueno,
Realmente para aspirar a un crecimiento de un 6% debería mejorar el famoso productividad total de los factores. La productividad total de los factores se ha ajustado un tanto al alza. ¿En términos simples? En términos simples tendríamos que tener una productividad total de factores de cerca del 2% para poder aspirar a tener un crecimiento de tendencia del 6%. Yo creo que no se han hecho las reformas para poder aspirar a esa productividad total de factores. ¿Y esa productividad total de factores en qué se traduce? ¿Cómo sería? Bueno, eso viene de examinar una serie de debilidades que hay en la economía chilena, por ejemplo, la energética. Claramente la matriz energética nos está causando problemas, tiene que ver con la inflación, porque al tener nosotros concentrada nuestra matriz energética en la energía termoeléctrica que se produce con petróleo, claramente somos vulnerables al ciclo del petróleo y nosotros importamos el 98% de nuestras necesidades. Por lo tanto, cuando sube el precio del petróleo, no solo suben una serie de ítems que están relacionados con el transporte, sino que puede subir hasta el precio del pan, claro, porque hay que prender los hornos y tener, ese es uno de los problemas. Claramente hay otros mercados que necesitan ajuste, como el mercado laboral, ¿no es cierto? Claramente se necesita una mayor modernización del sector público. Y está en la lista de las llamadas reformas microeconómicas que han sido muy cacareadas durante años, pero que no se ha hecho nada, la verdad. Es decir, si es que se logra este 6% en este gobierno, que hasta el momento vamos con un 6% en los últimos 2 años, sí, pero ¿es a costa de inflación? Sí, claramente. O sea, yo creo que si la economía crece 6%, y no creo que vaya a crecer 6% porque el Banco Central va a hacer su tarea de ajustar la inflación. La inflación es un impuesto terrible, afecta a los sectores más modestos y particularmente si uno desglosa la inflación se da cuenta que el ítem alimento está subiendo más de 1%. Por lo tanto, el efecto sobre los sectores de menor ingreso es mucho más fuerte, un impuesto muy regresivo y por lo tanto el Banco Central va a ajustar la inflación de aquí al próximo año. Yo creo el próximo año ya vamos a estar nuevamente en el centro del rango meta vía tasa de interés. El gobierno, al estar con este gasto público tan grande, de cierta manera también está empujando el carro de la economía y está tratando de llegar a este 6%. ¿Se podría ver de esa manera? No sé si eso es lo que persiguen, porque hay más, vamos a decir, ciertos compromisos que todo gobierno enfrenta cuando está administrando el Estado y cuando tiene el poder. Eso no quiero indicar a este gobierno en particular. Cualquier gobierno en el ciclo económico trata de utilizarlo de la mejor manera posible para sus intereses y para el ciclo político. Y claramente tener en el primer trimestre un crecimiento muy fuerte del gasto público no es buena noticia para las expectativas de inflación que se están generando y que claramente han marcado en términos anualizados muy cerca del 4%, en ausencia de otro ajuste que va a proveer naturalmente el Banco Central por su mandato constitucional. Normalmente en economía, y con esto para terminar, existe la disyuntiva de crecimiento versus inflación. Sí, es una disyuntiva histórica, muy antigua. ¿Qué pasa en este caso? Porque se habla de este 6%, se habla de que crecimiento es igual a mayor empleo, se habla de que crecimiento es igual a mayor producto, es igual a mayor riqueza al final del día, pero en este caso, y está demostrado, también es igual a mayor inflación y por lo tanto asumimos todos desde nuestro bolsillo el costo de esto. ¿Cómo se puede...? Yo creo que el crecimiento va a estar en torno a lo que dice el último IPOM, ¿no es cierto?, de hace pocos días atrás, entre 4 y 5%, tal vez podría llegar a ser 5%. No, yo creo que el Banco Central no va a permitir que la economía se expanda más porque en términos de sostenibilidad y consistencia con los fundamentos de la economía no puede crecer más a menos que se distorsionen algunos precios relativos clave y en particular se distorsione la inflación. El Banco Central sabe que las expectativas de inflación están semi-desancladas, porque si ya estamos en el 4%, quiere decir que no está anclado al rango meta del 3%, y va a actuar, no me cabe duda que va a actuar, y si no lo va a hacer el mercado. Hay un párrafo muy interesante que tiene que ver con los precios de los instrumentos en el último informe de política monetaria, donde claramente dice que la orientación de la política monetaria, o sea, el manejo de las tasas de interés va a estar absolutamente en concordancia con también las tasas que muestre el mercado a través de los instrumentos, y esos instrumentos no fallan, porque como los que creen saben que solo Dios sabe la inflación, esa lectura de que podría tener Dios la tratan de tener los inversionistas en el mercado y poner los precios correctos, y por lo tanto van a insinuar la inflación en el mediano y largo plazo, y el Banco Central, para tener una correcta curva de rendimiento, va a ir en concordancia y va a ajustar la tasa de interés. Alejandro, ¿la economía chilena está sobrecalentada?
yo creo que en estos momentos está en vía de sobrecalentarse más y ya muestra aviso de sobrecalentamiento, no me cabe duda de eso. ¿Y eso es, al final del día? Eso es más, al final del día, eso demuestra que las expectativas de inflación crecen por esa razón y que el Banco Central va a enfriar la economía como corresponde y va a subir las tasas de interés. Si no, no haría nada. Bueno, vamos a ver qué pasa en la próxima reunión de política monetaria. Muchas gracias por esta entrevista. Feliz. Y así cerramos esta entrevista en DF TV y los dejo invitados para una próxima.